Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de San Juan. Estamos en el capítulo 16 y hoy vamos a desarrollar los últimos versículos del libro de San Juan, capítulo 16. Desde el versículo 25 al 33. La semana pasada estábamos compartiendo con el hermano Ertro lo que era la tristeza se convertirá en gozo, donde Jesús enseñaba de que a pesar de todas las dificultades que ellos estaban a punto de pasar y que estaban por abandonarle a su maestro, al final toda esa tristeza, esa angustia se iba a convertir en gozo. Y hoy vamos a desarrollar el tema que es yo he vencido al mundo. Y para entrar en contexto vamos a leer. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos aquí que Jesús, digamos que hace su última pronunciación antes de ser arrestado, porque después en el 17 Jesús ya va a un lugar a apartarse para orar por sus discípulos, y en el 18 ya vemos cómo va sucediendo podríamos decir, las circunstancias de su arresto y después muerte y crucifixión. Dice la introducción, la palabra de Dios es verdadera y está libre de errores. Es absolutamente correcta en todos sus mandamientos y precisa en sus descripciones, porque Dios es veraz y no puede mentir. No solo es verdadera cuando habla de asuntos morales o espirituales, también cuando lo hace en temas de ciencia e historia. La palabra revela la perfección de Dios y lleva su autoridad, es decir, la verdad revelada en ella es absoluta, porque Dios es su autor. Pero el posmodernismo, rechaza dicho concepto. Uno de los legados del racionalismo, resultado de los filósofos de la Ilustración, ha sido la división artificial del reino de la verdad en dos esferas completamente separadas. Por un lado, el mundo de los hechos, del conocimiento público, objetivo, que abarca todo lo verificable racionalmente. Por otro lado, el reino de los valores considerado por el posmodernismo como el de los asuntos privados subjetivos, de preferencia personal, no necesariamente racional ni verificable. El primer reino comprende la ciencia, la historia y la razón humana autónoma. La religión, la moralidad y las artes están relegadas al reino de los valores privados. No se ven como más que preferencias condicionadas por la cultura sin derecho a considerarse objetivas o universalmente vinculantes. La perspectiva dividida de la verdad ha creado una esquizofrenia intelectual profunda en el hombre moderno. El naturalismo científico le dice no ser más sofisticado que una máquina bioquímica cuya mente no es sino una computadora de 3 libras hecha de carne, según afirmó un científico. Pero esa noción no tiene resonancia en la mente humana, pues los hombres están hechos a la imagen de Dios y no pueden vivir de modo consecuente con esa perspectiva mecanicista y materialista de sí mismos. La consecuencia de todo esto es un mundo inhóspito, de desesperanza y desespero. Las personas anhelan la importancia, el significado y el propósito de sus vidas, que su cosmovisión no les puede ofrecer. Como resultado, se apoyan a saltos de fe irracionales en búsqueda desesperada de algunas experiencias, sentimiento, intuición o idea en qué creer
y por la cual vivir. Pero obtener esperanza y significado, para obtener, digo bien, esperanza o significado. Pero todo lo que logran es cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Los placeres del mundo que buscan infatigablemente no los pueden satisfacer. La esperanza real, la experiencia de amor auténtico y el sentido verdadero de propósito en la vida viene solo de creer en el glorioso evangelio de Dios bendito. Entonces la fe, la esperanza y el amor son centrales en la fe cristiana. Entonces nosotros vemos que Jesús se presenta como, vimos en el capítulo 14, como la verdad, como esa verdad absoluta, que hoy empieza a cuestionarse por muchas corrientes filosóficas que empiezan a decir, no existe la verdad absoluta, cada uno tiene su verdad. Y eso trae mucha desesperanza porque si no hay verdad absoluta, entonces ¿cómo podemos creer en algo siendo que nada puede realmente ser veraz? Entonces, eso es lo que trae las nuevas corrientes, para ir en contra de Dios. Es lo que el enemigo hace para ir en contra de la verdad. Entonces Jesús vino como esa verdad absoluta y que Él es la única que puede responder todas nuestras respuestas y que es la palabra de Dios. Entonces Jesús está con sus discípulos en estos últimos instantes y empieza a decirles que ahora ya no va a hablar en parábolas de una forma entre línea, como podríamos decir, sino que va a empezar a hablar o empezó a hablar con ellos claramente y eso entendían sus discípulos. Entonces, para empezar a desarrollar, vamos a leer el primer versículo, que es el 25, que dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Durante el tiempo de su ministerio, el Señor había explicado el significado de las parábolas a los discípulos. Estos habían comprendido muchas cosas. Es más, no entendían bien el sentido de que había de salir y que le dejarían de ver para volver a verlo luego. Por tanto, las cosas sobre el Padre son mucho más profundas que estas, pero el Espíritu iluminaría sus mentes para que pudiesen alcanzar la comprensión de cosas difíciles de entender. La revelación más elevada sobre Dios se alcanzará en el cielo, donde ya no veremos como por espejo, sino libremente. Eso es lo que decía Pablo. Podemos buscar 1 Corintios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 12. Si alguien encontró que pueda leer. Sí. Sí. Entonces dice que ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces lo conoceré como fui conocido. Eso lo decía nada más y nada menos que el apóstol Pablo, quien tuvo más revelaciones que ningún otro apóstol, pero aún así él entendía que lo que había conocido no era ni sombra de lo que realmente aún hay para conocer, y solamente eso lo vamos a alcanzar estando eternamente con nuestro Dios. Entonces, aún teniendo toda la revelación de la palabra, entendemos que esta es una parte de todo lo que Dios tiene para mostrarnos y enseñarnos, pero que no será suficiente el tiempo que tenemos en esta vida para aprender todo ello, sino que cuando estemos con nuestro Dios eternamente, vamos a poder ir descubriendo más a nuestro Señor, a nuestro Creador. Entonces vamos a tener una eternidad para poder ir conociendo a nuestro Dios. Pero nos ha dejado su palabra y por medio de su palabra podemos tener un conocimiento suficiente de Dios, de sus atributos, de lo que Él es, de cuáles son sus planes, cuál es su propósito, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, cómo quiere que vivamos. Entonces es un manual de instrucción para nuestra vida. Y eso es lo que dice acá Jesús: estas cosas os he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no hablaré por alegorías. Inclusive nosotros leyendo la palabra de Dios hay cosas que no entendemos, no comprendemos, que son muy difíciles para nosotros, que son misteriosos para nuestro entendimiento, y seguramente algún día también se va a cumplir esto con nosotros cuando estemos con Dios en el cielo, donde vamos a poder comprender muchas cosas que no comprendemos en su palabra, que son realmente muy profundas. Entonces el primer versículo dice: estas cosas os he hablado en alegoría, y la hora viene cuando ya no os hablaré
por alegoría, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. Siguiendo, dice el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Dice, el Espíritu, como vicario de Cristo en la tierra, hace la función intercesora a favor de las peticiones de los salvos, como el Señor hizo antes, durante su ministerio. Lo hace con gemidos indecibles, como dice en Romanos capítulo 8. Forma de lenguaje para expresar la idea de algo que no se puede decir con palabras humanas. De otro modo, algo que no tiene traducción en el lenguaje de los hombres. Dios mismo intercede y gime por los santos. El Espíritu intercede para que las aflicciones y necesidades de los santos sean suplidos conforme a la voluntad de Dios. Jesús no necesita hacer un ministerio de intercesión o de ruego, como si los cristianos fuesen desconocidos para el Padre, porque los conoce y los tiene en una relación de adopción como hijos por haber creído en el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús dice que ya no va a rogar por nosotros? Porque si nosotros amamos al Padre y conocemos su voluntad a través de la palabra, vamos a buscar siempre pedir aquello que agrada a nuestro Dios, o buscar realmente pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya no hace falta que Él interceda por nosotros, porque tenemos realmente la madurez de poder acercarnos a Dios confiadamente y pedirle todo, pero conforme a lo que sabemos que a Dios le agrada. Ya no vamos a buscar para nuestro propio beneficio, ya no vamos a pedirle a Dios algo que sea para nuestro propio deleite, como dice Santiago, sino que siempre vamos a buscar orar de manera conforme a lo que Dios nos ha establecido en su palabra, de lo que a Él le agrada. Entonces, ya no es necesario que Jesús ahí esté intercediendo por nosotros. Él dice que está en Romanos capítulo 8, versículo 34, intercediendo por nosotros, pero en contra del enemigo que siempre está ahí acusándonos delante del Padre. Entonces, entendemos realmente que Jesús le dice aquí que ya no es necesario que yo ruegue por vosotros, que interceda por ustedes, y os digo que yo rogaré, y os digo que no rogaré al Padre por vosotros, y en aquel día pediréis en mi nombre. Entonces vamos a pedir en el nombre de Jesús, pero sabiendo que obviamente todo lo que pidamos tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios nos enseña. Entonces así estaba el versículo 26, que en aquel día pediremos en el nombre de Jesús, pero siempre buscando, centrarnos en la voluntad de Dios. Ahora vamos para el versículo 27. Dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y esta es la respuesta del 26. ¿Por qué Jesús dice que ya no va a rogar por nosotros? Porque si nosotros amamos al Padre, vamos a desear lo que el Padre desea. Vamos a buscar realmente lo que al Padre le agrada. Ya no vamos a estar interesados en nosotros mismos, sino que ahora vamos a estar interesados en las cosas de Dios, en el reino de Dios, como dijo Jesús, que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, un verdadero hijo de Dios que ama al Padre va a buscar siempre orar conforme a la voluntad de Dios. Se va a centrar en eso y va a buscar pedir todo con confianza, pero confiando en que si se da, que sea solamente porque es la voluntad de Dios. Entonces, es bueno pedir a Dios, como dice Efesios, Pablo, que tenemos que presentar todo lo que tengamos como petición delante de Él con acción de gracia, pero así también tenemos que confiar en la respuesta de Dios, que aunque a veces nos pueda dar una respuesta que no es la que esperamos, tenemos la certeza de que su voluntad al final es buena, agradable y perfecta. Entonces, dice aquí, en la explicación del versículo 27, el amor hacia el Hijo eterno del Padre pone de manifiesto que ellos son también hijos adoptados y objetos directos del amor divino. La verdadera relación entre el discípulo y el maestro es una relación de amor. Este amor se manifiesta en la obediencia a los mandamientos que el Señor establece. El amor al Hijo es también amor al Padre, que le envió. Por consiguiente, quien ama al Hijo, ama también al Padre y busca agradarle en todo. Cuando las oraciones se formulan desde esa relación, serán hechas siempre buscando la gloria de Dios, y por cuanto concuerdan con la voluntad divina, serán respondidas sin necesidad de la labor intercesora de Jesucristo. Eso no significa que se suspenda en algún momento la condición de intercesor que le es propia. Simplemente está
animando a los creyentes a creer en que serán respondidas las oraciones suyas con certeza, porque expresan una manifestación del amor divino. Dios siempre va a responder a nuestra oración. Ahora, no siempre va a responder como queremos o la forma como nosotros esperamos, pero Él siempre va a responder. Y eso vemos también en nuestra relación con nuestros padres. ¿Cuántas veces nos ha pasado que le pedimos algo a nuestros padres, pero nos dicen que no, ¿verdad? Pero después entendemos por qué, que no era algo que nos convenía, no era algo que era bueno. Entonces, siempre recibimos la respuesta de nuestros padres, solo que a veces es sí, a veces es no. Pero sea la respuesta que nos den, es por nuestro bien. Porque ellos van a buscar en el fondo de todo, al final, el bien de todos nosotros. Entonces, cuanto más nuestro Padre, que es un Señor, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es un Padre amoroso, que es un Padre perfecto. Entonces, debemos tener la confianza de que Dios siempre va a responder nuestra oración. Si le amamos, si vivimos conforme a su voluntad, si obedecemos sus mandamientos, pero también tenemos que entender que no siempre va a ser sí la respuesta. Pero al final la respuesta va a ser lo mejor para nosotros. Y como le dijo una vez Jesús a Pedro en San Juan 13, lo que ahora yo hago tú no lo entiendes. Más adelante lo vamos a entender, vamos a comprender. Entonces, continuamos con el versículo 28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Sin su descenso al mundo no podría haber salvación, pero su ascenso al Padre permite la justificación del pecador. La ascensión del Redentor certifica que el Padre da por concluida en toda la dimensión la obra de salvación que Jesús había venido a realizar. Pero el ascenso al Padre no significa ausencia de los creyentes. Él promete estar con ellos hasta el fin del tiempo. En Mateo 28:20 lo afirma. La presencia suya es la intimidad del creyente. Lo pone de manifiesto. Digo bien, la presencia suya en la intimidad del creyente lo pone de manifiesto. Con las otras dos personas divinas, hace que cada uno de los cristianos sea templo de Dios, y el Padre y Él, junto con el Espíritu, residen en el nuevo santuario de Dios en la tierra, que somos los creyentes, en modo individual, y la iglesia como unidad de ellos en Cristo mismo. Dice, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo. Era necesario que Jesús viniera, porque si Jesús no venía, no iba a haber salvación, porque no iba a haber sacrificio. Él no iba a tomar nuestro lugar en la cruz y no iba a derramar su sangre para comprarnos, como dice Romanos, a precio de sangre, para nuestra redención. Pero una vez que Él cumplió su misión, debía volver al Padre. Pero Él, en los capítulos anteriores, había prometido que iba a venir el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, que les iba a ayudar a entender todas las cosas, a conocer la verdad, a ser confrontados, a realmente capacitarlos para la obra que iban a hacer luego. Entonces Jesús le dijo que ellos no iban a estar solos, sino que siempre le iban a tener al Espíritu Santo acompañándoles en todo. Entonces Jesús se va al Padre, eso les anuncia a los discípulos, pero ellos ahora no se estaban acordando, seguramente más adelante iban a acordarse y a vivir eso que Jesús le dijo, que el Espíritu Santo iba a venir y que iba a estar con ellos para consolarles, para animarles. Versículo 29. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Jesús había dejado el lenguaje figurado y el último tramo del discurso lo pronunció con palabras directas que podían ser comprendidas por los discípulos. Ante ello, interrumpen el discurso nuevamente para hacerle notar el cambio en la forma de comunicarse con ellos. Pero lo único seguro es que ellos afirmaban entender todo lo que les decía. Sin embargo, conocían el alcance de aquello que les había dicho para comprender el sentido pleno de las cosas que en el sentido fonético eran plenamente comprensibles. Tenían que entender el sentido de la cruz, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión. Por tanto, comprendían el lenguaje directo, sin parábolas, pero seguían necesitando la enseñanza sobre el contexto soteriológico de lo que estaba diciendo.
lo entenderían luego de la cruz y el alcance les sería hecho saber por la acción del Espíritu Santo que vendría luego. Entonces ellos le dijeron, aquí ahora hablas claramente. Ellos comprendían que ya no hablaba por parábolas, pero aún así ellos aún no comprendían el significado pleno de la salvación. Lo que hoy nosotros estudiamos en teología sistemática como soteriología, que habla todo sobre la salvación y cómo es la salvación. Ellos nada más comprendían lo que él decía claramente, pero no el trasfondo. Porque eso vamos a verlo después con la respuesta de Jesús en el versículo 31. ¿Verdad? Porque ellos en el 30 siguen diciendo, ahora entendemos que sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos reconocen que el Señor sabe todas las cosas. Era una expresión salida de la fe. Ellos reconocían que conocían todo cuanto iba a ocurrir porque les había hablado con firmeza y detallando los eventos que se producirían. Ellos reconocían que Jesús les estaba hablando de su origen celestial, que había sido enviado de Dios y que como maestro divino conocía todas las cosas. Era evidencia de que tenían plena confianza en Él y asumían como ciertas todas sus palabras. Lo han visto en aquellos momentos en que Él contestó las preguntas que tenían y resolvió las dudas que no les había manifestado. Acá también dice que ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Ahí ellos comprendían, a pesar de que no comprendían lo profundo de lo que era lo que Él iba a hacer en la salvación, de dar su vida, de tener que morir, de tener que resucitar. Ellos comprendían que realmente Jesús sabía todas las cosas porque todo lo que ellos preguntaban, Jesús les respondía. Y ellos eran testigos también de cómo muchas veces los religiosos querían ponerle una trampa a Jesús, haciéndole preguntas complicadas, pero Jesús siempre salía de eso con mucha sabiduría. Entonces ellos quedaron sorprendidos y vieron realmente que era un ser, una persona muy sabia, que era más que un maestro, que un rabí, que era realmente Dios, el Hijo de Dios. Y después, en el versículo 31, Jesús responde, ¿ahora creéis? Dice, el Señor conoce todo, por tanto, conoce también la fe de los discípulos, a los que llamó muchas veces hombres de poca fe. La fe de ellos tiene muchas limitaciones, como ellos mismos comprobarán en aquella noche. Podía reprenderles por la limitación de su fe, pero las últimas palabras que les dirige son de aliento, confianza y paz. Cristo comienza con esta interrogación sobre la fe de ellos para advertirles de lo que en muy poco tiempo va a ocurrir con su fidelidad. Los discípulos creían, pero no conocían o reconocían fácilmente su debilidad. Pedro había prometido morir por Cristo si fuese necesario. Los demás, según los relatos sinópticos, hicieron lo mismo, pero ahora el Señor va a poner delante de ellos la debilidad de su fe, que impedía el cumplimiento de fidelidad. Entonces, Jesús le confronta ahora, pero lo va a hacer de una forma mucho más cariñosa, una forma más afectiva, porque está llegando su hora y Él necesita realmente darle sus últimas palabras. Y esa respuesta del versículo 31, Jesús continúa diciéndolo en el 32. Dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Veíamos en todos los evangelios cómo los discípulos decían que no le iban a dejar, que iban a ir con Él hasta la muerte, pero Jesús mismo se encargaba de romper su burbuja de una manera de aparente valentía, diciéndole, por ejemplo, a Pedro, que esta misma noche vos me vas a negar. Entonces, vemos realmente que ellos mostraban una intención buena de estar con Jesús hasta la muerte, pero Jesús le conocía sus corazones, que ellos todavía no tenían la suficiente fe, que su fe era todavía muy endeble, que se movía todavía por las circunstancias, que apenas hay una adversidad, esa fe puede tambalear. Entonces, ellos tenían que pasar por esas circunstancias también como un aprendizaje, y después, cuando viniera el Espíritu Santo, iban a ser fortalecidos y esa vez ya iban a estar preparados
para no solamente dar su vida por Jesús, sino predicar el Evangelio. Entonces, dice aquí que, he aquí, la hora viene que me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dice la explicación, todos les iban a abandonar. Hace un momento le decían, creemos, pero la fidelidad no hacía honor a su manifestación de fe. Y ahí el Cordero de Dios, dejado solo delante de quienes lo llevaban, como tal, digo bien, al matadero, cumpliendo también aquí el anuncio profético en Isaías 53, 6, 7, cuando decía que iba a ser llevado como oveja al matadero y que iban a ser abandonados. En Zacarías también decía que iban a herir al pastor y que las ovejas iban a ser esparcidos. Se estaba cumpliendo todo lo que estaba ya en la profecía. Dice, el Señor iba a ser dejado solo. Todavía más Pedro le iba a negar. El que dijo que iba a dar su vida por él, que iba a ir con él hasta la muerte, terminaría negándole y llorando amargamente. Aún en el momento en que no merecían afecto alguno, digo bien, el Señor sigue amándoles y tratándoles como amigos. Está enseñándoles otra vez una lección de la humildad, a no pensar de sí mismos más de lo que corresponde. ¿Cuántas veces nos pasa eso, verdad? Que pensamos más de lo que debemos pensar en nosotros y todo lo contrario para con nuestro prójimo? Pensamos menos de lo que deberíamos pensar, cuando debería ser lo contrario. Deberíamos reservarnos más de lo que pensamos nosotros y pensar de una mejor manera de nuestro prójimo. Eso es lo que decía Pablo también en una de sus cartas, que siempre debemos estimar a nuestros hermanos mucho más de lo que por naturaleza queramos estimarle. Debemos tener realmente ese buen concepto y no tener una opinión propia de nosotros mismos, sino que sean las personas que realmente puedan expresar lo que ven a través de nosotros, que puedan expresar lo que somos nosotros, no nosotros mismos. Porque muchas veces podemos, como los discípulos, creernos más de la cuenta y después no ver la verdadera realidad y caer muy, muy, muy mal en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. Como decía también la palabra de Dios, que tenemos que cuidarnos de no resbalar, de no caer. Aquel que esté firme, que tenga cuidado de no caer. Entonces, dice acá la explicación, el trono de ira a causa del pecado iba a ser cambiado por la obra del Salvador en un trono de gracia para el creyente. Pero aún en la hora tremenda de las tinieblas, Jesús hablaba con el Padre como su Dios personal, diciéndole, Dios mío, para encomendar finalmente su espíritu en las manos divinas, llamándole Padre. Nunca estaba solo porque el Padre estaba con él. La eterna compañía del Padre no se irrumpe nunca. Aún en la cruz Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Porque sabemos que Jesús es Dios. Entonces Jesús estaba ahí en la cruz reconciliándonos con Dios a través de su sacrificio, dando su vida por nosotros. Entonces, versículo 32, Jesús dice que Él no está solo. Aunque todos sus discípulos lo abandonaron, Él estaba en compañía, o sea, su Padre estaba con Él. Y así también para con nosotros. Muchas veces todo el mundo puede dejarnos, pero Dios no nos va a dejar solo. Siempre va a estar con nosotros porque Él lo prometió. Y como dice la palabra de Dios también, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que prometió. Entonces, si Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, si Él prometió acompañarnos, entonces Él va a estar ahí, aunque todos puedan dejarnos. Aunque todos puedan defraudarnos, decepcionarnos, Él nunca nos va a decepcionar, porque es nuestro Dios, porque Él nos creó y nos ama. Entonces, eso es lo que realmente debemos creer nosotros como hijos de Dios. Entonces, el versículo 32 dice, Jesús, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y para terminar, el último versículo para desarrollar hoy dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, para rematar, todo lo que Jesús estaba hablando con sus discípulos, le da una promesa. Una promesa en medio de toda esa aflicción, de todas esas dificultades, de todas esas adversidades, donde estaban a punto de arrestarle a Jesús. Él les da esa promesa para que ellos confíen en ello y para que realmente puedan descansar en Él.
Él dice, estas cosas os he hablado. Todo lo que yo le estoy hablando, lo hice realmente para que tengan confianza en mí, para que tengan paz en mí. ¿Por qué? Porque aunque en el mundo tengan aflicciones, yo ya he vencido al mundo. Él habla en tiempo pasado. ¿Se acuerdan que Pedro decía que lo que vemos hecho en la cruz era algo ya planeado desde antes de la fundación del mundo, pero que consumado en los posteriores tiempos? O sea, la victoria ya estaba consumado desde antes de la fundación del mundo, pero que iba a ser totalmente establecido en la muerte en la cruz. Por eso Jesús dice, yo he vencido al mundo, aunque todavía no estaba en la cruz, aunque todavía no murió, aunque todavía no resucitó, porque era algo que tenía que ocurrir y iba a ocurrir sí o sí, porque eso es lo que conocemos como la promesa o lo que es la revelación decretada, es decir, lo que sí o sí va a ocurrir, que Dios se va a encargar de que acontezca. Entonces, dice la explicación de este último versículo, ellos iban a quedar solos, sentirían la ausencia y los conflictos propios de la vida en el mundo. Pero el Señor les pide que consideren lo que les dijo para que puedan sentir paz. Pero la paz no solo era un regalo de Jesús, sino la consecuencia de una posición. En mí tengáis paz. Es decir, solamente poniendo nuestra mirada en Jesús, confiando en Él, podemos tener paz. En ninguna otra, digamos, actividad o circunstancia podemos encontrar paz, solamente en la persona de Cristo Jesús. Por eso dice, en esta posición, en mí tengáis paz. No hay posibilidad de paz sino es en Cristo mismo, que puede ser una paz que es imposible en el mundo. No es una paz cualquiera, es su paz. Como dijo en San Juan 14:27, mi paz os doy, mi paz os dejo, no es como la que el mundo da. Su paz es una paz genuina, no es aquella paz del mundo que depende de las circunstancias, que todo esté bien. La paz que Dios nos da es aquella que puede darnos gozo, tranquilidad, a pesar de estar en medio de una situación muy difícil. Esa paz está depositada en el interior de cada uno de los creyentes. No es una paz para sentir externa, sino una interior de cada uno de los creyentes. Dice que no es una paz para sentir externa, sino internamente. La victoria no tiene que ser alcanzada por el creyente. Esta ha sido colocado en Cristo. Terreno de victoria sobre el mundo y el diablo. De manera que no tiene otra cosa que hacer que resistir al diablo y estar firme en relación con el mundo, digo bien. Nadie puede impedir que disfrutemos en el terreno de victoria en que hemos sido colocados. No importa cuánto sea la intensidad de la aflicción que el mundo pueda desatar contra nosotros. La gloriosa realidad es que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos 8:37. Entonces Jesús estuvo hablando con sus discípulos, estuvo diciéndoles que ya no voy a hablar con ustedes con alegoría, sino claramente que ciertamente ustedes me van a abandonar, pero mi Padre está conmigo. Pero para finalizar les dice que todas estas cosas que les estoy diciendo es para que dependan de mí, para que confíen únicamente en mí. Que solamente conmigo ustedes pueden tener paz, pueden tener tranquilidad en medio de las aflicciones, en medio de todo lo que ellos iban a pasar ahora y también en medio de todo lo que ellos iban a atravesar después de la resurrección de Jesús, cuando ellos tenían que ir a predicar y ser amenazados de muerte por llevar el Evangelio. Entonces, ellos entendieron más adelante eso y nosotros también podemos entender que solamente en Jesús podemos tener paz. Entonces, que podamos nosotros confiar en Dios, en su promesa y creer que sea la adversidad que estemos atravesando, no estamos solos y que Él nos da esa paz genuina que solamente Él puede ofrecernos. Entonces, así hemos desarrollado el estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga.